Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor siempre sea con nosotros, que su misericordia siempre sea llena de amor y llena de paz para cada uno de nosotros. El Salmo 1 nos dice a nosotros: feliz quien no sigue el consejo de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma su asiento, sino que se recrea en la ley de Jehová, susurrando su ley de día y de noche. Será como árbol plantado entre acequias, de su fruto en sazón. Su fronda no se agotará, todo cuando emprende será prosperado. Dichoso el hombre que siempre está plantado en la casa de Dios, aquel que estudia su palabra con regocijo, con amor, y aquel que lleva sus mandamientos hacia lo más profundo de su corazón. Dichoso el que tiene las leyes de nuestro Señor y sus mandamientos grabados en su corazón, y que no solo lee la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. Nos dice la Biblia que este Señor será como un árbol frondoso plantado en la orilla de un río, que dará frutos a su tiempo y también dará frutos en todo momento. ¿Por qué? Porque el fruto que da es el fruto del Espíritu Santo en su corazón, y muchas personas vendrán a comer de él. Dichoso aquel que escucha y que aprende la palabra de Dios. Dichoso el hombre que anda en los caminos de nuestro Señor, porque es bendecido por nuestro Señor. Todo lo que haga prosperará, y sus manos siempre estarán llenas de gozo, de amor y de bendiciones, no solamente para él, sino para su familia y para todos los que le rodean. Buenos días, gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a orar para colocar este servicio en la presencia de nuestro Señor. Padre Celestial, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para alabarte, para glorificarte, Padre Celestial, para darte, mi Dios, toda la honra, toda la gloria, Padre Celestial, que solamente tú te mereces, porque tú eres digno, Padre Celestial, de alabanza, porque tú eres digno de adoración, porque tú eres nuestro consuelo, nuestro pronto alivio, y eres esa persona que siempre nos va a guiar y que siempre va a estar ahí pendiente de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te doy las gracias porque en este momento estás en la casa de cada persona que nos escucha. Los estás abrazando, los estás guiando y los estás llenando de tu amor. Te pido ahora, Espíritu Santo, que una lluvia de tu amor, de tu presencia, de tu sabiduría, caiga sobre cada corazón, llenando, Dios eterno, misericordioso, la mente, la conciencia, Padre Celestial, de cada persona. Que seas tú en este momento sanando los cuerpos, Padre Celestial, y que seas tú en este momento dándole cada día más y más de ti. Espíritu Santo, te amamos, te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria que tú te mereces, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque estás aquí. Gracias porque nos respaldas. Gracias porque tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestra guía. Y siempre, Señor, nos vas a llenar. Espíritu Santo, gracias. Que tu amor, tu misericordia en este momento caiga, Padre Celestial, como una lluvia en cada persona, en cada corazón. Que tu amor y tu misericordia, Señor, en este momento, mi Dios, sea lo que nosotros más amamos y anhelamos. Que tú seas, Padre Celestial,
oh Dios eterno, el que nos ayude siempre y a quien nosotros dirijamos nuestras miradas. Espíritu Santo, gracias. Que tu amor nos llene, que tu presencia nos transforme, que tu presencia, Padre Celestial, nos guíe. Jesús de Nazaret, te pido que nunca sueltes nuestras manos, que al contrario, Padre Celestial, nos llene, que al contrario, Padre Celestial, nos guíes. Oh Dios eterno, nunca te alejes de nosotros, no permitas, Señor, que nosotros nos alejemos de ti, sino que siempre, Padre Celestial, estemos ahí como un árbol frondoso, ese árbol, Padre Celestial, que nos guía, ese árbol, Padre Celestial, que nos llena. Espíritu Santo, gracias. Oh Dios eterno, gracias por enseñarnos las cosas ocultas de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios eterno y misericordioso, porque tú eliminas nuestros corazones y porque tú cada día nos llenas más y más de ti. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Que tu amor y tu misericordia esté con nosotros. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque estás en cada hogar, estás abrazando a cada persona y estás llenando a cada corazón. Mi alma, Padre Celestial, te eleva. Mi alma tiene sed de ti, Dios eterno, de tu presencia. Espíritu de Dios, mi alma te busca. Mi alma, Señor, te alaba. Espíritu Santo, gracias por todo. Que tu amor y tu misericordia siempre esté con nosotros. Gracias por tu guía y gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén y amén. Vamos a pasar a una parte muy importante, que es la adoración y la alabanza a nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, vamos a adorar y alabar a nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, dispón tu corazón para alabar a ese Dios que todo nos los ha dado. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Cántalo! Guerra espiritual. Estamos firmes ahora en la victoria, porque nosotros, nuestro Señor derrotó por nosotros en la cruz del Calvario a nuestros enemigos. Somos guerra espiritual. No te dejes engañar por el mundo. Cristo venció en la cruz del Calvario al adversario. No tengas miedo cuando oras por las demás personas, porque Él te defiende y te ayuda. Recuerda, eres libre en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en la cruz del Calvario. Todo argumento levantado en contra de nuestro Padre Celestial
ahora se derriba. Todo argumento en contra de nuestro Señor Jesucristo en la mente de las personas que me están viendo, ahora se derriba. Nuestro Señor Jesucristo venció toda fortaleza de maldad y de oscuridad. Levantado contra Cristo y su verdad. Levantado contra Cristo y su verdad. Grande es el Señor, Rey del universo. Rey del universo, de cantar. Ahí donde estás, díselo. Antes el Señor, oh, sana, oh, sana al Altísimo, oh, sana al Altísimo, oh, antes el Señor, Señor, creador del universo, antes el Señor. Díselo en este momento, Él es grande, Él es creador del universo. Él es el Rey que viene pronto. Él nos llena. Oh, sana al Altísimo, oh, sana al Altísimo, oh, sana al Altísimo, es el Señor. Oh, sana al Altísimo, oh, sana al Altísimo, oh, sana al Altísimo, es el Señor. Sana al Altísimo, díselo en este momento, que Él es grande, que Él es maravilloso ahí donde estás, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, díselo. Él es que creó el cielo y la tierra, Él creó todo lo que tus ojos pueden ver y lo que no pueden ver también. Él es grande, Él creó todo el universo. Baila y danza a Él, cántale a Él, porque Él viene pronto, su grandeza y su majestuosidad es grande, su amor y su presencia es grande. Cántale ahí donde estás, dile lo grande y lo majestuoso que Él es, dile que Él es maravilloso, que Él es nuestro Padre. Díselo ahí, díselo ahí, díselo ahí, díselo ahí. Qué grande es, qué grande es, qué grande es nuestro Señor, el único, el maravilloso, el Rey de los cielos. Él es grande, Él es maravilloso, Él es nuestro Señor. Él es único, Él es único, Él es único, todo es de Él y todo es para Él y todo es por Él, para nuestro Señor Jesucristo. Sigue adorando ahí, síguele dando gracias. Recuerda que Él está ahí. Su amor es como un fuego que arde dentro de ti. Oh, así es el poder. Díselo en este momento. Y mientras más te busco, más te dejas, Jesús. Búscalo.
Búscalo siempre. Su amor es como un fuego que te consume. Santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Díselo ahí donde estás, que siempre te mantenga ardiendo, que siempre te mantenga ardiendo. Que dentro de mí, tu gracia es el poder, que me ante tus pies y cuentas más te busco, más te denega Jesús. Tu amor es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revela Jesús. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Que ese fuego en tu corazón nunca se apague. Que el Espíritu Santo cada día más arde en tu corazón. Cada día más y más. Esa flama de amor que tienes por nuestro Padre Celestial crezca en tu corazón hasta que sea un incendio fuerte. Un incendio grande que te llene. Un incendio grande que te busque. Él es santo. Él es digno. Él es amor. Él es el Todopoderoso. Él es el león de la tribu de Judá. Digno, justo, Dios es amor. Díselo, Él es amor. Él es amor. Santo, digno, justo, Dios es amor. Santo, 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 digno, justo, Dios es amor. Oh, santo, mantente ardiendo con pasión y por amor de Dios. Fuego santo, mantente ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, mantente ardiendo con pasión y temor de Dios. Santo, mantente ardiendo con pasión y temor de Dios. Bueno, es hermoso cuando alabamos a Dios. Los ángeles están a nuestro alrededor, escuchando las alabanzas y escuchando cómo nosotros adoramos al Dios Altísimo, al único que merece toda la honra y toda la adoración. En este momento te invito a adorar a nuestro Padre Celestial. En este momento te invito a adorar de otra forma. Te invito a adorar con tus diezmos y con tus ofrendas. Vamos a leer el libro de Crónicas, capítulo 29, versículo, primera de Crónicas, capítulo 29, versículo
6 al versículo 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, las cabezas de familia, los jefes de la tribu de Israel, los jefes de millar y de 100 y los encargados de las obras del rey ofrecieron espontáneamente sus donativos y dijeron para el servicio del templo de Dios 5,000 talentos de oro, 10,000 dariscos, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron para el tesoro del templo de Yahvé en manos de Jehiel el Gersonita, y el pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque de todo corazón lo habían ofrecido espontáneamente a Jehová, y el rey David también tuvo un gran gozo. Es muy hermoso cuando tú aquí te puedes dar cuenta. El rey David había predispuesto en su corazón, o había dispuesto su corazón para construirle un templo al Dios de Israel, a ese Dios maravilloso que le había dado todo. Lo había sacado detrás de las ovejas de su padre para llegar a ser el rey de Israel. Es muy maravilloso, es muy hermoso cuando nos ponemos a pensar esto. Y él quería construirle un templo, pero Dios no se lo permitió porque sus manos estaban sucias de sangre. Pero ¿qué hizo él? Él reunió hierro, oro, plata, madera y todo lo necesario para que su hijo Salomón lo construyera. Y aquí vemos también cómo los jefes, sus generales, estaban participando en esta hermosa labor, dando donativos para que el templo se construyera. ¿Por qué lo hicieron? Por agradecimiento a Dios, porque ellos sabían que todo lo que ellos tenían venía de nuestro Padre Celestial, porque ofrendamos nosotros y diezmamos, porque sabemos que todo lo que vemos es de Él y que nosotros solamente somos mayordomos y damos de una forma muy amena, damos de una forma muy pequeña, algo para agradecerle al Dios Altísimo, para que sus obras se puedan extender en todas partes del mundo, para que haya más transmisiones, para que haya más iglesias, para que haya en su casa sonido, sillas y todos los implementos necesarios, pero que lo haya de buena calidad, y porque todo es para el Dios Altísimo. Si tú quieres diezmar y quieres ofrendar, si estás en Barranquilla, nosotros podemos ir, nos llamas al 310-601-6670 y nosotros podemos ir a recoger lo que tu corazón ha dispuesto. O también puedes consignar, si estás fuera de Barranquilla, puedes consignar a la cuenta de Bancolombia, cuenta de ahorro Bancolombia 48 71 52 71 756. La cuenta de ahorros de Bancolombia 48 71 52 71 756. Vuelvo y te les repito, 48 71 52 71 756. En esa cuenta de Bancolombia, cuenta de ahorro, puedes consignar lo que tu corazón haya dispuesto para ofrendar. Si eres del extranjero, te puedes comunicar con nosotros y nosotros te podemos decir cómo nos puedes consignar. Te puedes comunicar al más 57 310 601 6670.
Bueno, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios eterno, por todos los diezmos y las ofrendas, Señor, que la gente ha predispuesto, que nuestros hermanos han predispuesto en su corazón. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú multiplicándolos y bendiciéndolos, Padre Celestial, porque tu amor es grande, Señor, y porque tú nos pruebas, Padre Celestial, en esto. Oh Dios eterno, misericordioso, te damos gracias por todo lo que haces. Te damos gracias porque tú eres nuestra guía, porque tú eres nuestro consuelo y tú siempre serás, mi Dios, nuestro pronto alivio. Oh Padre Celestial, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre Celestial, y te da, oh Dios eterno, misericordioso, toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial, que tú te mereces. Espíritu Santo, gracias por todo. Gracias, oh Dios eterno, porque tú estás ahí y siempre escuchas, Señor, nuestras plegarias. Amén y amén. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a aprender una promesa que trae una gran recompensa. Una promesa que está en la Biblia y que casi no hablamos de ella y que casi tal vez no le hemos puesto atención. Es una promesa hermosa, es una promesa que habla de la recompensa más grande que una persona puede tener. Nos vamos para el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y él tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermosa palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza, y él la dio cuando vio una gran multitud de personas que estaban sin pastor y estaban como ovejas yendo al matadero. Su corazón se conmovió y le dio esta promesa: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza. ¿Por qué no nos sorprende de que esta sea la primera? Porque obviamente es la clave de todas las bienaventuranzas que siguen. Nuestro Señor no la pronunció en el orden en que están al azar o por casualidad. Hay en ella lo que podríamos llamar una secuencia espiritual lógica. La primera bienaventuranza debe necesariamente ser la primera simplemente porque sin ella no hay acceso al reino de Dios, al reino de los cielos o al reino de Dios. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre de espíritu. Bonito, ¿verdad? La primera bienaventuranza que te dice a ti: bienaventurado eres porque has heredado el reino de los cielos. Es hermoso saber que esta bienaventuranza nos da a nosotros acceso al reino de los cielos. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano de los reinos de los cielos, y todas otras características son en sentido consecuencia de estas. Al explicar veremos qué significa un vacío en tanto
¿Qué significa un vacío en tanto que las otras son una manifestación de plenitud? No debemos ser llenados hasta que no estemos totalmente vacíos. No se puede llenar con vino una vasija que todavía conserva algo de vino viejo. Hasta que el vino viejo haya sido totalmente derramado es cuando la vasija se puede llenar. Esta pues es una de las afirmaciones que nos recuerda que tiene que haber un vacío antes de que algo se pueda llenar. Por eso él dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Siempre hay dos aspectos en el Evangelio, uno de derribar y el otro es de levantar. Recuerda la palabra del anciano Simeón a nuestro Señor y Salvador. Cuando lo sostuvo en los brazos, él dijo, está puesto para caída y levantamiento de muchos. La caída antes del levantamiento es parte esencial del Evangelio, que antes de la conversión debe haber convicción. El Evangelio de Cristo condena antes de liberar. Esto es algo muy fundamental. Si prefieres que lo diga de una forma más teológica y doctrinal, diría que no hay afirmación más perfecta de la doctrina de la justificación por fe que está en la bienaventuranza. Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues bien, este es el fundamento de todo lo demás. O sea, somos justificados y por fe tenemos la salvación. Pero no solo es esto, es obviamente una prueba muy a fondo para cada uno de nosotros, no solo el enfrentarnos con nosotros mismos, sino sobre todo cuando nos enfrentamos al mensaje completo del Sermón del Monte, como se le llama a todo el capítulo 5, 6 y 7. El caso es que condena de inmediato cualquier idea del Sermón del Monte que lo vea como algo que ustedes y yo podemos hacer por nosotros mismos, algo que ustedes y yo podemos llevar a cabo. Niega esto desde el primer instante. Al comienzo mismo encontramos una condenación tan obvia de todos esos puntos de vista que lo consideramos como una ley nueva o como algo que nos introduce al reino entre los hombres, a un reino entre los hombres. Ahora ya no se oyen tantas esas ideas, pero siguen existiendo y fueron muy populares a comienzos del siglo. Se habla entonces de introducir el reino y siempre se utilizaba como texto el Sermón del Monte. Consideraban que el Sermón del Monte era algo que podía ponerse en práctica. Hay que predicarlo y luego los hombres pasan de inmediato a ponerlo en práctica. Pero esta idea no solo es peligrosa, sino que es una negación absoluta del sermón mismo, el cual comienza con un propósito fundamental de ser pobre de espíritu. El Sermón del Monte, en otras palabras, viene diciéndonos, hay una montaña que tienes que escalar, en cuya cima tienes que ascender. Y lo primero que tienes que tener en cuenta es contemplar esa montaña que se le dice que escale. Es que no puedes conseguirlo, que son completamente incapaces de ello mismo por sí mismos y que cualquier intento de conseguir con sus propias fuerzas es prueba positiva de que no lo entendieron. Desde el primer momento condena el punto de vista que lo considera como un programa de acción que el hombre ha podido poner en práctica de inmediato. Esto no es cierto. El hombre, para poner en práctica esto, necesita ser pobre de espíritu. Y ser pobre de espíritu significa que debes depender de Dios. Hay un punto que debemos considerar respecto a la traducción de este versículo. Hay quienes dicen que debemos leerlo de la siguiente forma: bienaventurados en espíritu son los pobres. Alega en sostén de tal versión el paralelo con Lucas 6:20, donde se lee: bienaventurados vosotros los pobres, sin mención
de pobres de espíritu. Lo consideran por ello como un unicornio de la pobreza, pero esta idea es completamente errónea. La Biblia nunca enseña que la pobreza sea algo bueno. El pobre no está cerca del reino de los cielos, o no está más cerca del reino de los cielos que el rico. Si se piensa en ambos en el terreno natural, no hay mérito ni ventaja ninguna de ser pobre. La pobreza no garantiza la espiritualidad. Sin duda, pues, que el pasaje no puede significar eso. Y si se considera todo el pasaje de Lucas 6, nos parece que está bien claro que nuestro Señor también ahí habló de pobres en el sentido de no estar poseído por el espíritu del mundo. Pobre en el sentido, si quieres, de no confiar en las riquezas. Esto es lo que condena, el confiar en las riquezas como tales. Y obviamente hay muchos pobres que confían tanto en las riquezas como los ricos. Dice, si tuviera esto y aquello, y envidian a los que tienen. Si tienes así, pues no son bienaventurados, pues esto no puede ser la pobreza que nuestro Señor nos está diciendo. Acuérdate, Él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pero Él no se está refiriendo a que tú seas pobre materialmente, se está refiriendo a que tanto los pobres como los ricos son bienaventurados si son pobres de espíritu, si no dependen de las riquezas, y si estas riquezas no son el Dios de su vida. Muchos pobres tienen las riquezas como Dios, como te lo acabo de explicar, al decir, ¿dónde está? Quiero esto. O si tuviera dinero, hubiera estudiado. Si tuviera dinero, hubiera hecho tal cosa. Eso también es deseo de enriquecerse y está ocupando en primer lugar, antes que Dios, las riquezas en tu corazón. He querido subrayar este punto porque la mayoría de los comentaristas, tanto católicos y sus imitadores en la iglesia anglicana, les gusta interpretar este versículo en este sentido. Lo consideran como la autoridad bíblica en lo que se basa la pobreza voluntaria. Dice que se refieren a los que han abrazado voluntariamente a la pobreza, pero no es así. La riqueza no es mala, el problema es cuando la riqueza se vuelve un Dios en tu corazón. La pobreza no es mala, pero cuando tú deseas ser rico y eres pobre, tampoco has recibido el reino de los cielos. A lo que nuestro Señor se refiere es al espíritu, no a la parte material, si eres rico o si eres pobre. Es la pobreza de espíritu. En otras palabras, es en última instancia la actitud del hombre para consigo mismo. Esto es lo que importa, no es que sea rico o pobre. En esto tenemos una iluminación perfecta de uno de los principios generales que dejamos establecidos antes cuando dijimos que esta bienaventuranza indica con claridad la diferencia total y esencial entre el hombre natural y el cristiano. Vimos que hay una división bien clara entre estos dos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo, el hombre cristiano y el hombre natural, una distinción y división completas y absolutas. Pues bien, no hay quizás afirmación que subraye y ponga de relieve esa diferencia mejor que bienaventurados los pobres de espíritu. Mira el contraste, se trata de algo que no solamente el mundo no admira, lo desprecia. No es posible encontrar una antítesis mayor al espíritu y visión mundanos que la que hallamos en este versículo. Cuando existe el mundo en la creencia, en la dependencia de uno mismo, en la confianza de uno mismo, su literatura nos dice otra cosa. Si quieres prosperar en el mundo,
afirma, hay que creer en uno mismo. Esta idea domina por completo la vida de los hombres de nuestro tiempo. En realidad dirías incluso que domina la vida de todos a excepción del mensaje cristiano. ¿Cuál es, por ejemplo, la esencia del arte de vender según las ideas modernas? Es dar la impresión de confianza y seguridad. Si se quiere impresionar al cliente, esta es la forma de conseguirlo. La misma idea prevalece y se pone en práctica en los demás campos de actividad. Si se quiere tener éxito en una profesión, lo importante es dar la impresión de ser una persona de éxito. De modo que se dé a entender que uno es una persona de más éxito que lo que en realidad se es. Y la gente diga, este es el tipo de persona en el que hay que acudir. Este es el principio que rige la vida actual. Creer en sí mismo, darse cuenta de la fuerza innata que hay en uno y hace que todo el mundo la vea. Confianza en sí mismo, seguridad, depender de sí mismo. Como consecuencia de esto, los hombres creen que si viven según esta convicción, pueden introducirse al reino. En esto se basa la asunción fatal de que solo con las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados se puede producir una sociedad perfecta. Por todas partes vemos esta trágica confianza en el poder de la educación y de la ciencia como tales para salvar al hombre, para transformarlo y convertirlo en un ser humano honesto. Ahora bien, en este versículo se nos presenta algo que está en contraste total y absoluto con esto, y es lamentable ver cómo la gente considera esta clase de afirmación. Generalmente no son famosas para nadie. Incluso las personas que predican esto no tienen grandes oyentes por eso. Hace ya siglos alguien criticó al famoso himno de Carlos Wells, Jesús Lover of My Soul. ¿A quién se le ocurre, si quiere conseguir un trabajo o puesto, ir a ver al empresario para decirle, soy malvado y lleno de pecado? Es ridículo. Y por desgracia dijo esto en nombre de los que consideraban como cristianos. Creo que ven que malentendido tan completo de esta primera bienaventuranza revela esta palabra. ¿Cómo les explicas a continuación? No se trata de hombres que reconocen lo que son unos frente a otros, sino de hombres que se presentan ante Dios. Y si alguien siente la presencia de Dios, algo que sea una absoluta pobreza de espíritu, en últimos términos tiene que decir que nunca ha estado uno frente a él. Esto es el significado de la bienaventuranza. Pero siquiera en la iglesia de hoy tienen muy buenos hombres esta bienaventuranza. Esto tenía presente cuando lamentamos antes el contraste sorprendente y obvio entre la iglesia de hoy y de la época pasada, sobre todo en la época puritana. Nada hay no cristiano en la iglesia de hoy como hablar necio acerca de la personalidad. ¿Se ha dado usted cuenta de esto? De esta tendencia de hablar acerca de la personalidad por parte de los oradores y a emplear expresiones como ¿qué personalidad tan estupenda tiene este hombre? A propósito, es lamentable ver la forma en que los hombres así hablan, tienen de definir la personalidad. Suele ser algo puramente carnal, una cuestión de apariencia física. Pero Dios nos enseña que hay que ser pobres de espíritu. Cuando tú lees los relatos de las actividades de los mayores obreros cristianos de otro tiempo, evangelistas u otros, uno se da cuenta de los discretos que eran. Pero hoy en día estamos viendo algo que es la antítesis más completa de esto. Se emplean como profusión, anuncios y fotografía.
¿Qué quiere decir esto? No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Cuando fue a Corintios nos dice, fue con debilidad y con mucho temor y temblor. No subió al púlpito con confianza y seguridad en sí mismo para dar la expresión de una gran personalidad. Antes bien, la gente decía de él, su presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Cuando nos apartamos de la verdad y pautas de la Escritura, qué pena, cómo permite la Iglesia que el mundo y sus métodos influyan y rijan sus ideas y su vida. Ser pobre de espíritu ya no es bien visto, ni siquiera en la iglesia, como lo fue en otros tiempos y como siempre debería serlo. Los cristianos deben reflexionar sobre este punto de vista. No aceptemos las cosas por su apariencia. Evitemos sobre todo que la psicología del mundo se apodere de nosotros y caigamos en la cuenta desde el primer momento de que estamos hablando de un reino completamente distinto de todo lo que le pertenece a este mundo. ¿Qué significa entonces ser pobre de espíritu? Ya vimos la parte negativa, ahora veamos la parte positiva. ¿Qué significa verdaderamente ser pobre de espíritu? Una vez más, permítame decirle lo que no es. Ser pobre de espíritu no quiere decir que deberíamos ser desconfiados o nerviosos, ni tampoco significa que deberíamos ser tímidos, débiles o flojos. Hay ciertas personas, es cierto, que en reacción contra esta seguridad en sí mismo que el mundo y la iglesia describe como personalidad, creen que significa precisamente eso. Todos hemos conocido personas que son naturalmente discretas y quienes lejos de imponer su presencia siempre se quedan en segundo término. Son así de nacimiento y quizás sean también naturalmente débiles, tímidos y sin valor. Antes pusimos de relieve el hecho de que ninguna de estas cosas que se indican en la bienaventuranza son casualidades naturales. Ser pobre en espíritu, por lo tanto, no significa que carezca así de que nazca uno así. Descartemos de una vez esa idea. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Entonces, ¿qué es ser pobre de espíritu? ¿Estar mal vestido? ¿Qué es ser pobre de espíritu para ti? Es seguir a nuestro Señor Jesucristo y depender absolutamente de Él 100%. Es vaciarte, es estar completamente vacío a las cosas del mundo. Es estar completamente lleno del amor de nuestro Padre Celestial. Es dejar a un lado tu autodependencia. Es dejar a un lado el hecho de que tú todo lo puedes hacer sin Dios. Es dejar a un lado el hecho de que te apartes de Dios. Ser pobre de espíritu no quiere decir estar con una mente miserable, mal vestidos, mal hablados. No. Ser pobre de espíritu quiere decir que tú dependes correctamente de Dios. Ser pobre de espíritu no es suprimir la personalidad de las personas. También esto es muy importante. Hay quienes que estarían de acuerdo con todo lo que hemos dicho, pero que interpretan el ser pobres en espíritu de esta forma. Recomiendan al hombre la necesidad de enfocar su personalidad propia. Estamos frente a un tema importante que le podría ilustrar con un ejemplo. Los que estamos considerados se ven en la historia de Lorenzo de Arabia. Recordarán que el afán de destruirse a sí mismo y de sofocar su propia personalidad llegó incluso a cambiarse el nombre por el de aviador Chad, es decir, un simple miembro de la Real Fuerza Aérea Británica. Recuerdan quizás que murió trágicamente
en un accidente de bicicleta y que fue exaltado como ejemplo magnífico de humildad y autonegación. Ahora bien, ser pobre de espíritu no quiere decir que tengas que cambiar de nombre y atormentarte a ti mismo, ni tomar una personalidad diferente en tu vida. Esto es completamente antibíblico y anticristiano. Esta conducta suele impresionar al mundo porque lo consideran maravillosamente humilde. Se darán cuenta de que se presenta siempre la tentación sutil de pensar que es el único que es verdaderamente pobre de espíritu. Es el que hace un gran sacrificio, o como hacen los monjes, se aíslan de la vida y sus dificultades y responsabilidades. Pero esto no es lo que indica la Biblia. No hay que aislarse de la vida para ser pobre de espíritu. No hay que cambiar de nombre. Esto es algo en el terreno espiritual. Ser pobre de espíritu. ¿Cuál es entonces la parte positiva? Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es la cualidad espiritual, y de ella se encuentran innumerables ilustraciones en el Antiguo Testamento. Fue el espíritu de un hombre como Gedeón, por ejemplo, quien, cuando el Señor le envió un ángel para decirle lo que debería hacer, dijo: ¿cómo que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. No estamos frente a un hombre servil, sino ante un hombre que realmente creía lo que decía y que se estremecía solo con el pensamiento de grandeza y de honor, y pensaba que era increíble. Fue el espíritu de Moisés, quien se sintió de todo indigno de la misión que se le encomendó y tuvo consciente de la incapacidad e insuficiencia. Se encuentra en David cuando dijo: Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Se ve en Isaías exactamente en la misma forma, al tener una visión, y dijo: soy hombre de labios inmundos. Esto es ser pobre en espíritu, y se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Se ve perfectamente, por ejemplo, en un hombre como el apóstol Pedro, quien era por naturaleza agresivo, decidido, seguro de sí mismo, un hombre moderno típico, lleno de confianza de sí mismo. Pero veámoslos cuando ve la verdad del Señor, dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Veamos luego cómo rinde tributo al apóstol Pablo en 2 de Pedro 3:15-16. Pedro demostró démonos cuenta de que nunca deja de ser decidido, no se vuelve desconfiado e inseguro, no cambia en este sentido. La personalidad básica permanece, y con todo es pobre de espíritu al mismo tiempo. O veamos esta cualidad en el apóstol. También era Pablo. También era un hombre de grandes cualidades, y desde luego como hombre natural, consciente de las mismas. Pero al leer sus cartas, encontramos que la lucha que tuvo que mantener hasta el final de su día fue la lucha contra el orgullo. Por eso usó constantemente la palabra gloriarse. Cualquiera que tenga cualidades suele estar consciente de ella, sabe que puede hacer ciertas cosas, y Pablo así era. No ha hablado en este gran capítulo tercero de la carta de Filipenses de su confianza en la carne. Si se trata de competir, parece decir no teme a nadie, y luego enumera las cosas de las que puede gloriarse. Pero una vez que hubo visto el Señor resucitado en el camino de Damasco, todo esto se convirtió en pérdida. Y este hombre, poseedor de grandes cualidades, se presentó en Corintio, como ya les había mencionado, con debilidad y mucho temor y temblor. Así se mantuvo siempre, y al proseguir en el Evangelio pregunta: ¿y para qué estas cosas? ¿Quién es suficiente?
Si alguien hubiera podido sentirse suficiente era Pablo. Sin embargo, se decía insuficiente porque él era pobre de espíritu. Entonces, no cabe duda, sin embargo, que lo vemos también en el Hijo de Dios. Toda su vida de nuestro Señor Jesucristo fue lo mismo. Se hizo hombre, asumió semejanza de carne de pecado. Si bien era igual a Dios, no se aferró a la prerrogativa de su divinidad y aun siendo Dios quiso vivir como hombre mientras estuviera en la tierra. Y ese fue el resultado. Dijo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo. Es el Dios hombre el que habla. No puedes hacer nada por sí mismo. Dijo también, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Nada puede hacer, dependo por completo de Él, eso es todo. Y si lo contemplamos en oración, vemos las horas que pasó orando y también su pobreza de espíritu y dependencia de Dios. Entonces, hermanos, ser pobre de espíritu significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Significa conciencia de que no es nada en la presencia de Dios. Nada pues podemos hacer ni producir por nosotros mismos. Esta conciencia abrumadora de nuestra nada, más completa cuando no podemos delante de Dios hacer nada. Esto es ser pobre de espíritu, de tal manera que significa que si somos verdaderamente cristianos, no debemos basarnos en nuestro nacimiento natural, no debemos confiar en que pertenecemos a cierta familia, no gloriemos que somos de tal o cual, no edifiquemos sobre nuestro temperamento natural. No dependamos de la posición natural que alcanzamos en la vida, ni en poderes que no hayan sido otorgados. No confiemos en el dinero ni en las riquezas que podamos temer. No nos gloriemos en las instrucciones recibidas ni en la universidad a la que hemos asistido. No, todo esto Pablo vino a considerarlo como basura y obstáculo para su obra, que lo tenía totalmente dominado. No confiemos en ningún don como el de la personalidad o inteligencia o habilidad en general o especial. No confiemos en nuestra propia conducta buena y moralidad. No confiemos en lo más mínimo en la vida que hemos llevado. No, consideremos todo como esto Pablo lo consideró. Esto es pobreza de espíritu. Tiene que haber una liberación total de esto. Es sentir que no somos nada, que no tenemos nada y que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta a Él y en dependencia completa a Él, en su gracia y su misericordia. Esto es lo que es ser pobre de espíritu. Es depender absolutamente de nuestro Señor. Si te das cuenta, no es ser pobre, no es ser rico. Ser pobre de espíritu es dejar el orgullo a un lado y reconocer que no somos nada y que debemos depender en todo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, te invito a orar. Vamos a orar en este momento para que nuestro Señor Jesucristo nos guíe y nos ayude a ser verdaderamente pobres de espíritu y sobre todo a aprender a depender de Él. Ahí donde estás, baja, empecemos a orar. Padre Celestial, en este momento yo te pido, Dios eterno, misericordioso, que seas tú ayudando, que seas tú, Padre Celestial, guiándonos. Oh Dios eterno, Señor, queremos ser, Padre Celestial, vasijas vacías, donde el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia y todo el humanismo que hay no nos afecte, Padre Celestial, sino que sea todo, oh Dios eterno, volcado hacia ti.
Padre Celestial, enséñanos a ser pobres de espíritu, Señor. Enséñanos a depender de ti absolutamente, Padre Celestial. Enséñanos, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, a que tú eres nuestro dador, a que tú todo nos lo das, desde la vida hasta un vaso de agua. Espíritu Santo, enséñanos, Señor, la necesidad que es preguntarte qué es lo que debo hacer y de ser guiado por ti. Espíritu Santo, Señor, ministra ahora, Padre Celestial, ministra ahora, Dios eterno, misericordioso, Señor, la seguridad, Padre Celestial, de que si verdaderamente dependemos de nuestro Padre Celestial y le preguntamos todo, nosotros heredaremos, Señor, el cielo. Espíritu Santo, enséñanos, Padre Celestial, esta gran verdad, Señor, que está en tus bienaventuranzas. Esa verdad, Dios eterno, Señor, que nos ha enseñado que no son los títulos, que no son la riqueza, que no es la pobreza, Padre Celestial, el que nos da a nosotros la seguridad del reino de los cielos, sino ser humildes de corazón y depender absolutamente de ti. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Celestial, a depender. Ayúdanos a ser guiados por ti. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, a que tu amor y tu misericordia, Señor, nazca en nuestro corazón, a que haya humildad, a que el orgullo y la prepotencia, Padre Celestial, sean quitadas de nosotros. Espíritu Santo, ministra, Padre Celestial, ministra esa seguridad ahora. Te lo pido, Dios eterno, misericordioso, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Danos la convicción, Padre Celestial, de que debemos ser humildes, de que debemos depender de ti. Oh Dios eterno, Señor, te pido ahora, Padre Celestial, por cada persona que depende de ti. Te pido ahora, Dios eterno, Señor, por cada persona que ha heredado el reino de los cielos. Te pido, Padre Celestial, que los protejas, Padre Celestial, de la seducción del mundo, Señor, y que ellos, Padre eterno, misericordioso, Señor, siempre estén, Padre Celestial, de tu mano. Oh Dios eterno, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Protégenos, Señor, de la vanagloria de la vida. Protégenos, Padre Celestial, de los deseos de nuestros ojos. Oh Dios eterno, misericordioso, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, que nos demos cuenta, Padre eterno, misericordioso, Señor, que esto, oh Dios, es algo espiritual. Que esto, Padre Celestial, no es solamente, Padre eterno, misericordioso. Oh Dios, no es dejar riquezas, no es ser pobres materialmente, sino es que es una actitud totalmente espiritual. No es apartarse, Señor, como los anacoretas, Señor, que se aislaban, Señor, del mundo y no hablaban con nadie. No es comer solamente pan y agua, Padre Celestial. Oh Dios eterno, no es, Padre Celestial, vestirse, Señor, con ropas ásperas, rotas, no. Que ser pobre de espíritu es una actitud espiritual y significa, Padre Celestial, dependencia absoluta de ti. Espíritu Santo, Señor, ministra. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, oh Dios eterno, misericordioso, a permanecer en ti. Padre, te pido ahora, Señor, en este momento por Ángela, te pido por Grenia, te pido por el Señor Saba, te pido por Marjorie, te pido por Norris, Señor, por Marelvis, Padre Celestial, por Paola. Oh Dios eterno, misericordioso, Señor, enséñalos a depender de ti y a que seamos pobres de espíritu. También te pido, Padre Celestial, por la familia Mora, Padre Celestial, para que seas tú dándole, Dios eterno, misericordioso, Señor, más de ti, Padre Celestial, dándole fortaleza y dándole un empleo, Padre Celestial. Te pido también por Julia, te pido, Padre Celestial, por Gema, te pido, Dios eterno, misericordioso, Señor, por Eva, por Berta, Padre Celestial, te pido por Alicia, Dios eterno, te pido, Padre Celestial, oh Santo Espíritu de Dios, por Luis, por Luz, por Lisette, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, llénalos de tu presencia todos los días, llénalos de tu amor, Padre Celestial,
Cúbrelos, Padre, con tu sangre preciosa, Señor. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por la Señora Gloria para que rejuvenezcas cada día más, Padre Celestial, su corazón, Padre, y lo llenes de gozo. Te pido, Dios eterno, misericordioso, Señor, en este momento, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, te pido también por Padre Celestial, oh Santo Espíritu de Dios, te pido por Levis, Padre Celestial, por Silly, te pido por la señora Eva, para que cada día, por Aurita, María Camila, Padre Celestial, oh Dios eterno, por Araceli, Señor, para que cada día tú les hables, Padre Celestial, y los protejas, Padre Celestial. Te pido por Hanse, Padre Celestial, para que lo llenes de tu presencia, Dios eterno. Oh Santo Espíritu de Dios, Padre Celestial, te pido ahora, Padre eterno, misericordioso, Señor, por Elizabeth, Padre Celestial, para que cada día le des más dominio propio. Te pido por Diana, por Rita, Padre Celestial, para que las ayudes cada día, Dios eterno, misericordioso, y tu sangre preciosa, Padre Celestial, siempre las cubra. Espíritu Santo, Señor, ilumina, Padre Celestial, llena, Padre eterno, misericordioso, que tu amor y tu misericordia esté con ellos. Te pido por la señora Aura, Padre Celestial, para que cada día le den más salud. Espíritu Santo, ilumina, llena los corazones. Espíritu de Dios, en este momento te pido por cada oyente, Padre Celestial, por cada persona, Padre, que está escuchando, Señor, esta transmisión, cada persona que la vaya a ver, Padre Celestial, para que seas tú dándole el convencimiento, Señor, de que tú eres único, de que eres verdadero y que apartados de ti, Padre Celestial, nada somos. Espíritu Santo, enséñalos a depender de ti y enséñalos, Padre, cada día a estar en tu presencia y en tu amor. Que la bendición del Todopoderoso esté siempre con ustedes, su misericordia sean renovadas cada día y su paz, que es sobre toda paz, siempre los acompañe. Los invito todos los días a las 5 de la mañana a una hora de oración por las naciones. A las 6 de la tarde todos los días tenemos un estudio bíblico. Los invito, Padre, también a ese estudio por Zoom. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que le di al principio, o vuelvo y se lo repito, más 57 310-601-6670, y nosotros los vamos para que hagan el estudio con nosotros. También los invito no solamente a eso, sino también el próximo domingo a un estudio de la palabra, como hemos venido haciendo, y entre semana a las 4 de la tarde a una hora de oración en la tarde y a una hora de estudio de la palabra. Hemos dado temas como la obesidad, hemos dado temas como sanar nuestra alma. Te invito a que nos sigas, y si te gusta este video, por favor dale like. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Amén y amén. Dios los bendiga.